Hola, somos el grupo 19. Yo soy Santiago Bravo. Natalia Palacios, Paula Ruiz y Silvana Ruiz. Entonces, bueno, pues arranquemos hablando de, pues yo pienso que de las, pues al iniciar este curso y esta clase, como literalmente fue abrirnos los ojos un poco sobre nuestra concepción de la arquitectura. Nuestra primera clase fue literalmente eso, como Fabio preguntándonos ustedes qué piensan, como de dónde parte la arquitectura, se han puesto a pensar eso, como en verdad es una clase para reflexionar y pensar un poco en qué estamos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces no sé ustedes cómo fue ese inicio de ustedes hacia la clase. Digamos que para mí en la arquitectura siempre estaba imitando la naturaleza. Y además para mí pues el origen de la arquitectura fue como el refugio. No sé ustedes, pues, cuál fue el origen para ustedes. Pues sí, cuando él nos preguntaba como cuál fue su primer dibujo de arquitectura, yo pensaba una casa, pensaba, bueno, la arquitectura tiene que tener origen en la misma arquitectura. Nunca llegué a pensar como de pronto tiene cabida en algo más, o más grande o quizás más profundo. Sí, exactamente. Yo creo que yo también como llegué a la clase pensando que la arquitectura era como algo que creaba refugios o que creaba algo como para los seres humanos, pero nunca logré imaginarme que podría estar en muchos otros temas. Pues yo personalmente la arquitectura siempre me la imaginé como los indios y una cueva, como tenían que protegerse, tenían que salvarse del clima y eso. Entonces yo pensaba que era eso, como el origen, y en verdad como parte de la arquitectura, simplemente nuestros ancestros cavernícolas que empezaron a buscar un refugio para poder pues vivir. Pero digamos que yo creo que eso fue lo que empezamos nosotros pensando de que era la arquitectura, pero pues a través del curso abordamos tantos temas que toda la mentalidad cambió un montón. Yo creo que empecemos de cómo comenzó todo. Sí, pues digamos que algo muy interesante que me pasó fue cuando en la, pues sí, nos preguntamos cómo o dónde surgió la arquitectura, pero también nos empezamos a preguntar desde dónde es arquitectura y desde dónde nosotros como humanos hacemos arquitectura y dónde empezamos nosotros a ser como especie humana. Y también me pareció muy interesante, pues porque uno en verdad nunca se pone a pensar esas cosas. Es como, bueno, pues no sé, los Homo sapiens, que es pues la especie ya evolucionada que se empieza a considerar como humanos. Y, y algo que me gustó mucho de la clase, como que nos dijo Fabio, que era como el mito de Platón, que es como nosotros pues como humanos estamos encadenados y no podemos ver más allá de nuestras limitaciones, que es como pues en el análisis, en la metáfora que es que estamos encadenados en una cueva y solo vemos las sombras de gente atrás de nosotros que nos muestran lo que queremos ver. Es como básicamente eso, nosotros vivimos, estudiamos arquitectura, pero no vemos más allá de nuestro origen y de pensar por qué estamos haciendo esto, de dónde surge y hacia dónde queremos ir. Digamos que esto viene también de como en el siglo XVIII empezaron a interpretar un poco pues quién era el antecesor de ellos y entender un poco la humanidad, y así como nosotros estamos entendiendo pues el origen de la arquitectura no es la arquitectura, sino viene mucho más allá de las personas, pues también como del buen salvaje, el hombre primitivo, del eslabón perdido, todos ellos lo hablaban y tocaban esos temas. Pues no sé ustedes qué opinan de la cabaña primitiva. No, pues yo pienso que, pues primeramente nosotros pensamos y relacionamos la arquitectura con buscar refugio, entonces ahí llega lo de la cabaña primitiva. Entonces el hombre creó lo que era un techo y pues creo que ahí tuvo como conciencia de lo que era como un adentro y un afuera. Y creo que nunca voy a olvidar esa clase que Fabio rayó el tablero y rayó fuera del tablero, como bueno, tenemos una conciencia de que hay una separación entre el afuera y el adentro, el arriba y el abajo. Entonces, siento que el Homo sapiens de pronto en ese entonces no estaba
tan desarrollado, pero sí de todas formas como que empezó a desarrollar sus conocimientos arquitectónicos mediante esto, como lo que era la espacialidad. Sí, yo creo que cuando tú hablas de crear, de pronto no es como que el hombre creó la cueva, o sea, como que la hizo, sino la creó en el sentido de que le dio un significado a la cueva, que es lo que tú decías, como, o sea, es una cueva porque ahí es donde tú te refugias de la lluvia, de los animales, de todo eso. Bueno, luego más adelante nos dimos cuenta que no era para refugiarse, pero como la crearon fue sabiendo qué era o como dándole un uso. Y eso que, pues también lo que dices de la clase en la que Fabio raya por fuera del tablero, pues también es muy interesante en el sentido en que él en el único momento en que nosotros, o sea, porque el primero dibujó la línea pues en el tablero, y él decía como que ven ahí, era como no, una línea, pero como que nos limitábamos a ver la línea, nada más, no había nada más en el tablero. Y cuando él dibujó la línea fuera del tablero, entonces dijimos, pues ahí está el tablero. Como que nosotros entendíamos que era un tablero, pero pues es normal que uno dibuje en el tablero. Entonces uno como que no lo ve. Y esa conciencia como de salirse de la realidad que es el tablero, como nuestro mundo, y dibujar fuera del tablero, es lo que nos permite entender esa misma realidad. Como al salirnos y ver lo que hay, es que podemos entender dónde estamos. Como igual lo mismo que él decía sobre el pez, hasta que el pez sale del agua, entiende que él ha vivido toda su vida dentro del agua, no antes. Digamos que yo creo que eso viene un poco de la evolución biológica, como lo explicó Darwin en su momento, pues la evolución vino a partir de la técnica. Entonces las personas ya empezaron a utilizar como más herramientas, ya empezaron a entender todo su entorno, como tú dices, se apropió de la cueva porque era su espacio, pero entonces también entendió que no solamente era como la cueva, sino que había un entorno por fuera y tenía que también comunicarse, pues porque eso viene del Homo sapiens, eso viene de la evolución. Entonces, cómo se transmite y se acumulan todos sus saberes y empezó a ser como parte de la técnica. Entonces, la técnica de empezar a utilizar la mano y a hablar. Sí, yo creo que ahí fue, no sé, cuando se originó el lenguaje, cuando fue que el hombre expresó sus ideas, todo lo que pensaba mediante sus dibujos, lo que hablaba mediante sus trazos. Entonces dibujaba animales, dibujaba cosas, y ahí fue cuando se le dio el concepto de lo que era un animal. Entonces creo que eso fue como un paso grande para lo que hoy conocemos como lo que es el lenguaje. Sí, porque digamos, lo que yo logré aprender de esto es que el lenguaje fue una de las cosas que nos diferenció de los animales, o sea, y que diferencia del Homo sapiens de un animal, que es como el poder como el poder, ¿cómo lo digo? Capacidad. La capacidad de poder comunicarse y entender como por medio de un lenguaje, o sea, ya sea como hablado o dibujado o escrito. También sobre lo que dices de pues el dibujo y el lenguaje, algo que me pareció muy chévere era como la relación que él hacía también entre el mundo de las ideas de Platón, en el cual Platón no decía que, o sea, él entendía la idea y el concepto de pues, caballo o perro, pero ese caballo y ese perro abstracto que uno tiene en la mente por haberlo dibujado, por el hecho de dibujarlo, ya supera todo concepto real de perro, como Firulais o el perro que sea. Ese perro en verdad no es perro porque se aleja un poco de la realidad y el concepto que ya está establecido como perro, y esa idea ya va a perdurar y va a estar en nuestro consciente de por vida, mientras que ese perro que está en el mundo real puede variar, como también decía el dibujo no sirve de nada porque es un dibujo que yo no puedo hacer nada con él, no es un perro que yo puedo acariciar, no es un perro. Entonces ahí como que esa relación que hay entre el dibujo, el lenguaje y el concepto abstracto del mundo de las ideas de Platón, como en ese origen de la arquitectura, en el momento en que lo dibujamos y que lo hablamos, es que en verdad empieza a existir.
digamos que yo creo que ahí ya es cuando nos empezamos a separar un poco del hombre neandertal, porque pues aún así vivieron al mismo tiempo, en la misma época, vivían un poco separados y cada uno empezó como a tener como sus características distintivas. A mí me da todavía mucha curiosidad por qué fue tan distinto. O sea, pienso yo que puede ser a través de lo que ellos hicieron durante el tiempo y como también el Homo sapiens utilizó su tiempo como a lo largo como de su vida. Digamos, en ese momento empieza como a aparecer el rito. Aparece como el rito que tenían los neandertales de las técnicas y de pronto eso fue algo que los extinguió porque pues ellos se quedaron en la técnica pero no supieron cómo llevarlo más allá y empezar a comunicarlo y como a solamente tener como sus técnicas de supervivencia y ya, básico. En cambio, el Homo sapiens ya empezó a utilizar su inteligencia y ir un poco más allá. Pues hablando del rito, no sé qué ritos ustedes se acuerdan. Creo que a mí nunca se me va a olvidar el rito de que le daban la vuelta a la ciudad, que pues se basaban en los puntos cardinales y pues me parece muy interesante como la conciencia y como la importancia que le daban al espacio y de pronto también al tiempo. Entonces en ese rito pues se tenía muy presente lo que era el animal, lo que era pues la ciudad y pues no sé, sus intenciones con esto que era fundarla. Entonces el rito como digamos origen de la arquitectura creo que tiene como una gran importancia porque pues de ahí como que partieron muchas cosas que hoy en día no sé, vemos que son los templos, que son varias cosas arquitectónicas. Pues ir a misa es un rito, pues el rito de escuchar al sacerdote, luego pues comulgar, el vino, todo también es un rito. Pero era también como los mismos ritos que tenían hace mucho tiempo, que era encontrarse a danzar. Y es que también es como, o sea, se asemeja mucho los de hace mucho tiempo a los de ahorita y yo siento que tienen como el mismo propósito, digamos. Uno de los propósitos del rito antes era como encontrarse o no sé, o sea, compartir todos como comunidad y pues eso mismo pasa ahorita, digamos en la misa cuando nosotros vamos y dicen como la paz, que todo el mundo se da la mano, no sé qué, entonces eso como tienen mucha relación. También sobre pues, lo que decían del rito tiene mucha relación con lo que nos decía Fabio en una clase que era sobre nosotros como humanos, cuál es nuestra esencia, qué es lo que nos hace humanos. Y él hablaba de Prometeo, como la historia de Prometeo, que era que le encargaron como la labor de asignarle a cada humano, a cada especie animal, como a cada especie de vida, su esencia. Entonces Fabio decía en clase como no, pues la mariposa es mariposa, bueno, cosas así, pero cuando llega al humano como que se quedó sin características. Entonces lo que hizo fue probar el fuego, que era algo divino de los dioses, y nos lo dio a nosotros. Y ahí parte como alrededor del fuego fue que nosotros encontramos como ese calor, ese refugio en el cual la gente se quiere congregar alrededor de él. Y ahí nace también el rito, como los bailes, las danzas, todo partió a raíz del fuego, que era un centro, un lugar de reunión para que todos pudieran empezar a generar ese rito y esa congregación. Pero digamos que el fuego, además de ser fuego, como te dices, es un punto de encuentro, es como aquí estamos, que también pasa otra vez, como lo que veíamos con el dibujo del niño chiquito, el dibujo infantil, o sea, como el niño hace su casita y pone su chimenea y en la chimenea sale el humo y el humo va al cielo, porque pues en ese punto es que estamos como tocándonos con los dioses, pero además estamos reunidos, estamos haciendo como ese rito de que mi mamá cocinó la sopita y entonces de ahí sale como el humo. Pero entonces también hay una dualidad con el fuego, porque el fuego siempre ha significado caos, ¿no? Entonces, digamos que el caos viene un poco de los dioses. Los dioses y todo el rito, que es el rito y el mito que quería unir el cielo, la tierra, los dioses y los hombres. Hay otro de estos mitos que también me parece muy interesante que vimos
pues en la clase que fue Dédalo como el primer arquitecto. Pues no sé si pueda como considerarse un mito o si fue una realidad. ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo me acuerdo que Fabio en una clase nos contó de ese mito y pues me pareció muy interesante el sentido en el que todo pasó como que él era una persona muy celosa y cuando se dio cuenta que el primo, el sobrino era como estaba haciendo inventos mucho mejores que él, pues lo mató, fue desterrado y cuando llegó allá a Creta fue que empezó todo, que lo pusieron a crear como él era pues un inventor muy importante y era como de los únicos que estaba allá. Pues lo pusieron a crear algo para encerrar a una bestia que estaba atemorizando pues toda Creta y él decidió hacer un laberinto. Pues entonces como eso también podría ser, y creo que él incluso es considerado como el padre o el que da origen a cosas de la arquitectura. Sí, me parece pues muy interesante que siendo el padre de la arquitectura fue el que creó el laberinto, ¿no? Y pues aquí es donde también llega esta cuestión de que la diferencia de crear y en ese entonces pues fue cuando se empezaron a crear las cosas, lo que era el laberinto y todos los inventos que pues él tenía por su creatividad. Y pues ahora ya no sabemos que no creamos totalmente las cosas porque siempre pues tomamos como referencia las demás cosas. Entonces el origen de la arquitectura fue crear algo. Más nosotros lo que estamos haciendo en este momento es replicarlo, ¿no? Digamos que también partimos un poco del origen colectivo de la arquitectura en cuanto a eso, porque pues no solamente estamos creando, porque como realmente el arquitecto no crea, sino transforma. Estamos transformando espacios otra vez, pero entonces hemos tenido como encuentros con diferentes tipos de oficios y ahí es cuando aparece el arte. El arte ha sido trascendental y por eso también en el mito se veía eso, se veía que Dédalo hacía esculturas y de ahí empieza a ser el laberinto. Digamos que o sea, esa traducción del arte que hacía Dédalo con las esculturas y eso es como estaban domesticando el mundo y como se volvía como un soporte para las acciones del Homo sapiens, que fue como toda la evolución del paso a paso hasta llegar a la arquitectura, de la danza, música, canto, pintura corporal, tatuaje, máscara, tejido, llegar a la cerámica y de la cerámica pasar a la arquitectura, cuando ya empiezan como todas estas técnicas de que ya se vuelve una profesión de arquitecto, hacer así sea ladrillo, la tierra comprimida, todo eso pues se vuelve como el soporte al mundo. Sí, claro, y de ahí vemos otra vez lo que es el mito, lo que es el laberinto, perdón. Entonces en el laberinto pues podemos ver lo que ahora es el trazado de las ciudades, lo que es la torre como centro de reunión. Entonces está la torre donde alude a eventos fundamentales, donde está el sacrificio y la memoria. Sí, pues ahí volvemos al rito, que es como principalmente dos cosas que son danzar y compartir alimentos. Y pues sí, cuando pensamos nuevamente en el mito, pensamos como en el tiempo y en el espacio en el que pues toma lugar, porque pues el mito siempre y el rito ha estado presente pues desde pues, que somos humanos hasta ahora. Podemos ver ahora, digamos, la tauromaquia, que es como en nuestro tiempo la forma que toma el rito, que es para la gente que hace la tauromaquia, no es como ir a matar un toro porque sí, es como todo el simbolismo que tiene de el humano enfrentarse a la muerte con una bestia que es superior en cuanto a capacidades físicas, pero como ese enfrentamiento de nosotros somos menores pero podemos sobrellevar esto y pues apoderarnos de la situación y sobrellevarla. Entonces como El sacrificio. como el sacrificio. Pues no sé, de pronto también relacionando lo que tú hablabas del tiempo, me gustaría como recordar una cosa que nos dijo Fabio en clase, que era algo que marcaba el tiempo siempre y es como la manzana. Digamos, podemos ver en muchos mitos y ritos
que la manzana es lo que ha marcado, pues, como el tiempo, sí, como en qué momento pasó lo importante de la historia o algo así, digamos, el Edén o Blancanieves o no sé, ustedes de qué se acuerdan. Sí, como Newton, que cayó una manzana, como no es coincidencia que en tantos relatos siempre esté presente la manzana. Y digamos, por eso mismo, en los dibujos de los niños, en los dibujos infantiles, pues muchos se ven como el árbol y el árbol está lleno de manzanas. Entonces, pues como que puede hacer referencia a eso. Sí, siento que también pues tuvo parte la separación de las grandes nociones que teníamos entre el cuerpo y el alma. Pues yo creo que eso determinó como el tiempo en el mundo. Y el tiempo, o sea, como dices, el cuerpo se volvió una cosa, el alma otra cosa, que eso viene del rito y viene también del Homo sapiens y viene como de todo lo que hemos hablado. Y por eso pues, se construye, o sea, al momento de construir arquitectura, la idea es hacer memoria a través como de hacer una dimensión pública. Yo pues quisiera cerrar como como una frase que dijo Fabio en clase que me pareció muy interesante y era: el recordar es el que nos permite seguir en el camino.